La guerra de los sexos, y no me refiero a la película. ¿Qué es? ¿Puede llegar a afectar a los hombres? ¿Puede llegar a afectar a las mujeres? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para empezar, ¿qué es esto de guerra de sexos? Es cuando el feminismo, o en el caso de los hombres, masculinismo, que al final del día es exactamente lo mismo, evoluciona y se vuelve como un odio o peor aún, un resentimiento hacia el otro sexo. Es decir, se vuelve misoginia o misandria. Pero hoy en día en las redes sociales le llamamos guerra de sexos. Es decir, son mujeres que odian hombres o hombres que odian mujeres. En esta misma definición debemos agregar generalidades. Es decir, todas las mujeres hacen esto. Todos los hombres son malos. Eso es una generalización. Eso es parte de una guerra de sexos. ¿Se puede ganar una guerra como esta? ¿Y nos afecta o nos beneficia? Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, ¿cuáles son los riesgos o los peligros de una guerra entre sexos, tanto para hombres como para mujeres? Me parece que el primer punto, y uno de los más importantes, es que como sociedad hemos perdido la capacidad de dialogar o, mejor aún, discutir algún tema. Si tú no piensas como yo, te odio y no podemos hablar. Yo solo voy a hablar con aquellas personas que piensen igualito que yo. Eso es casi la definición de ser woke o ser progre, en donde si no piensas como yo, te ataco, no estoy de acuerdo. Esa capacidad que tenía el ser humano de poder discutir ideas sin tener que llegar a atacar a la persona, sino las ideas, la hemos perdido. Y es de vital importancia, no solo en el tema de género, en una oficina, en temas de política, podemos llegar a discutir alguna idea sin tener que agredir a la otra persona. Pero para discutir una idea, no solo es levantar la voz y gritar y a ver quién habla más fuerte, es tratar de un poquito de ser empáticos y tratar de entender la otra perspectiva. Algunas veces no vamos a estar de acuerdo y no vamos a poder aceptar todo, pero podemos darle el permiso a la otra persona de que se discuta y, más importante, cuando algo sí nos haga sentido, cambiar de idea. ¿Se han dado cuenta que hoy la sociedad, cuando está en un parámetro o en alguna idea, no cambia? Por más evidencias que les enseñen, no cambian de idea. Yo digo que es así y así es. Y te enseño evidencias, estadísticas, números, cifras, ejemplos, y no podemos cambiar. Nos estamos volviendo rígidos mentalmente. El segundo problema que me gustaría discutir con ustedes es, estamos sin darnos cuenta perdiendo nuestra capacidad de libertad de expresión. Ya en muchos países del mundo hay propuestas de ley y algunos ya medio han pasado en donde censuramos una idea. ¿Qué nos hace ser seres humanos? Nuestras ideas. A ver, somos mamíferos, pero lo que nos diferencia es nuestra autoconcepción y nuestras ideas. Entonces, estamos dejando de ser seres humanos y le estamos permitiendo al Estado o alguna figura de poder que nos diga qué tenemos que pensar y decir. Entonces, si no te gusta lo que yo digo, bueno, está bien, pues no veas mi canal y ya. O trata de discutir mis ideas, no me agredas a mí. Pero que el Estado pueda censurar lo que está bien y lo que está mal, no es correcto y no lo podemos permitir como sociedad. Específicamente en el tema de los sexos, pues quieren censurar canales como los míos, en los cuales, como estás demostrando problemas de hombres, es un mensaje de odio hacia las mujeres, que no tiene nada que ver. Las mujeres pueden tener un problema y los hombres pueden tener un problema. No significa que uno u otro tenga menor importancia. No es si una parte tiene un problema, el otro no lo tiene. Y dos, pues, al final son mis ideas y mucha gente está de acuerdo conmigo. Entonces, no podemos permitir que nos lo censuren. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todos tus comentarios. Me gustaría hacerte ver, ya que acabamos de ver lo que afecta a todos, que no solo es en el tema de género, está pasando en el tema de religiones, de estratos sociales e incluso de raza. Es un tema muy grave que no tengamos esta capacidad de discusión y estamos empezando a censurar. No sé si ustedes están enterados, pero en Europa está pasando un problema muy grave que nos puede llevar a una guerra de religiones. Sí, claro, como en el siglo XII, XI, en donde hubo cruzadas,
está empezando a haber una agresión en contra entre religiones, porque no hay esa aceptación de hablar y discutir cosas que son obvias. Por decir, Europa toda la vida ha sido cristiano y la gente se va o quiere o quisiera emigrar ahí porque es un país cristiano en lugar de ser un país teócrata. Uy, no, te censuro. Pero pues es la realidad. Pero estamos muy cerca de empezar una guerra de religiones, lo cual es muy grave. También está pasando en Latinoamérica con estratos sociales, en donde ganan partidos políticos que son populistas, que les prometen, te voy a regalar dinero sin que tú trabajes, los ricos son malos. Empezamos a generar esta división entre, dejamos de ser de un país para estar divididos. Eres rico, eres pobre, el pobre es bueno, el rico es malo. Y al final del día olvidamos que todos somos de esa misma nación. Y no hay ningún país que sea socialista o sea de extrema izquierda que le vaya bien económicamente. No lo hay, no existe. Pero aún así están ganando en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los partidos políticos es generar odio en los estratos sociales. Es muy grave. Y no nos estamos dando cuenta de ese problema. A nivel raza, ya hay muchos lugares en donde están generando, igual que las mujeres, cuotas de género por colores. Y están diciendo un color no puede atacar a otro color porque ese color no tiene derecho a sufrir de racismo. Cuando claramente el racismo puede ser para cualquier lado. O una persona de color no puede atacar a un blanco. Yo creo que sí. Pero es muy grave que empecemos a generar cuotas políticas, en trabajos, por colores, porque eso empieza a generar después legislaciones por colores, o legislaciones por religiones, o legislaciones por sexo, que hoy en día sí tenemos ya en las leyes de todos los países del mundo, leyes de género. Pero bueno, quiero que se den cuenta que las guerras no solo son de sexos, y que son muy peligrosas. Todo este movimiento woke o progre, como le llamamos en Latinoamérica, está generando que en lugar de pensar, sean nuestros sentimientos. Entonces, si yo quiero hablar de racismo, ¿no? En lugar de defender a todos, defiendo nada más a uno. Y eso empieza a generar resentimiento y guerras. Y siempre van a ser muy peligrosas. Pónganse a pensar que una guerra religiosa puede ser muy, muy, muy mortal. Ya tenemos ejemplos de la Edad Media y hasta el siglo XVII, XVIII, XIX hubo ese tipo de temas. Entonces, no le conviene a ninguno de los dos sexos que tengamos una guerra. Ni religiosa, ni de colores, ni de estratos sociales, pero mucho menos la de sexos. Entonces, por favor, empieza a abrir los ojos. Uno de los principales problemas que estamos teniendo es que no nos damos cuenta, que no lo vemos, no lo revisamos, no nos enteramos y por ser progre decimos, sí, tienes razón en todo. Y entonces empiezo a ser racista hacia el blanco o hacia el asiático. Empiezo a odiar al rico o odiar al pobre. Empiezo a odiar al que no tiene mi misma fe. O empiezo a odiar a la mujer o mujeres que odian a los hombres. Es muy peligroso y necesitamos que tú te des cuenta. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora bien, ¿cómo afecta específicamente a las mujeres y específicamente a los hombres? La guerra de sexos claramente afecta más a los hombres. Eso creo que es obvio. El feminismo se alcanzó más o menos en los 80s y para mediados de los 90s ya empezamos a vivir en misandria. De los 2000 para acá, claramente vivimos en un embrismo, misandria y matriarcado. Eso me parece que es obvio. Hay leyes de género que solo benefician a las mujeres, cuotas de género, leyes misándricas, instituto de igualdad, que cuando es igualdad es solo a las mujeres, no a los hombres, no hay esa igualdad, ¿no? Los derechos paternales, pago hacia los hijos, hay un sinfín de cosas y para eso está mi canal. Recuerden que feminismo es simplemente la búsqueda de igualdad. ¿En qué? Derechos y obligaciones, nada más. Y para los hombres es el masculinismo. Pero este odio o guerra de sexos, por supuesto que no nos conviene. Ahora bien, también puede llegar a afectar a las mujeres.
más allá del obvio, hombres que digan todas las mujeres, que es una generalización, son malas, son convenencieras, son mentirosas, infieles y demás, o resentimiento y ya definitivamente misoginia, es decir, odiar a las mujeres, también nos han dado cuenta las mujeres que afectan a otras mujeres. Y permítanme explicarles por qué la guerra de sexo, empujado por el feminismo, mal entendido, afecta a las mujeres también. Por decir, en el tema de violencia, ¿por qué creen ustedes que le afecta, las mujeres están afectando a otras mujeres? Bueno, uno, como saben, arriba del 80% de las denuncias son falsas. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que la gente ya no le va a creer a las verdaderas víctimas. Luego, por otro lado, es ¿qué pasa cuando realmente hay víctimas? Echarle la culpa a los hombres solo porque nacieron hombres no resuelve nada, porque no estamos viendo los problemas de fondo. ¿A qué me refiero con problemas de fondo? A ver, usemos el sentido común. Pobreza, falta de oportunidades, mala educación, celos, drogas, que vivimos en un país pues, con un nivel de violencia insostenible, inmigración. Hay muchísimas razones por las cuales una mujer pudiera ser víctima de un sinfín de cosas, de delitos. Pero si le permitimos al Estado decir, no, pues es culpa de los hombres, jamás se van a resolver los problemas de fondo. Entonces, claramente las mujeres están afectando a otras mujeres. O cuando empieza a haber esta guerra de sexos y le empiezan a decir a las mujeres, no, tú solo fíjate en la cartera de un hombre. ¿Qué creen que pueda llegar a pasar en un futuro? Pues claramente que no va a estar contenta esa persona, porque en lugar de haber visto sus valores, su integridad, que puedan empatar, están viendo cuánto dinero tienen. Entonces, a futuro le están diciendo, vas a ser infeliz. Pero claro, hoy no pasa tanto, porque en el divorcio, que el 80% es empezado por las mujeres, pues todo en el juicio lo ganan las mujeres. Pero, ¿qué va a pasar en el momento en que los divorcios y las custodias infantiles realmente sean feministas e igualitarias? Va a haber un montón de mujeres que van a sufrir mucho. Otro ejemplo clarísimo es todas estas mujeres que creen, porque pues, salen diario a la calle y hacen todas sus actividades, pero creen que son víctimas de todo. Nunca van a poder avanzar de manera individual en su desarrollo personal, porque es más fácil echarle la culpa a los hombres. Es decir, no tener cierta autorresponsabilización o autorresponsabilidad de sus acciones. Siempre va a ser más fácil echarle la culpa de todo a los hombres. Y entonces esa persona nunca va a poder crecer como individuo. Y eso es algo que el feminismo mal entendido le ha metido a la cabeza a las mujeres. Es decir, mujeres que están afectando a mujeres. Porque cuando una mujer dice, todos mis exes son malos, son tontos, son lo que tú quieras, creo que es momento que te veas en un espejo y digas, si todos son malos, ¿no seré yo la única común denominador? O todos mis jefes son malos, o todo lo que tú quieras en donde estés enfocándote en hombres. ¿No serás tú de casualidad el único común denominador? Nunca vas a tener un autodesarrollo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.